¿Alguien quiere ganarse los 20 puntos? Yo. A ver. La ecuación contable, ¿qué tiene que ver? Profesor, la ecuación contable Con los ajustes. con los ajustes tienen relación entre sí, porque lo que se mueve acá se mueve también en ajustes. Ambos no podemos dar cuenta del resultado. Matemáticamente la partida doble va a funcionar. ¿Qué más hay detrás? Hoy día, vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Los asientos de ajuste asignan los ingresos al periodo en el cual son devengados y los costos y gastos al periodo en el cual se incurrieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la ecuación contable? Que me determinan exactamente cuáles fueron mis recursos y cómo los he obtenido o cómo los he aplicado, ¿no es cierto? De manera que mantenga yo los principios relacionados con contabilidad, ¿sí? Muchos de los principios generalmente aceptados están involucrados en la realización de ajustes. Entonces, la ecuación contable es, digamos, expresa un valor real, un valor razonable, en términos de que está amparada en las normas internacionales, en los principios de contabilidad. Y los ajustes se hacen para expresar las situaciones a nivel de los principios de contabilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo, a ver, la siguiente lámina, vamos a hacer un ejercicio cortito, porque todavía nos quedan varias láminas, sobre todo las de impuestos, que no quisiera dejarlas de ver. Hacia este lado he puesto, digamos, lo que en un momento se denominó como principios de contabilidad generalmente aceptados, 1973. ¿Sí? Después hemos ido cambiando a las normas internacionales de contabilidad, después hemos ido cambiando a las normas internacionales de información financiera. Pero fíjense, en un momento, hace mucho tiempo atrás, 1973, ¿sí? Teníamos postulados básicos, principios, la doctrina me daba esta facilidad, ¿sí? Me decía, deben haber postulados básicos. ¿Cuáles son? Partida doble y equidad, ¿sí? Nada se mueve en la contabilidad si no hay partida doble. Y la equidad significa que yo tengo que velar por el interés tanto de los terceros como de mis accionistas. ¿Sí? Los principios originados en el medio económico, entidad, ente, ¿no? Moneda, de hecho, empresa en marcha, periodo. ¿Sí? Objetividad, como principio que implican condiciones generales de la información contable. La información contable tiene que ser objetiva, tiene que ser comparable, tiene que mantener ese equilibrio, ¿sí? Ser prudente o conservadora ante cualquier evento significativo. Debe privilegiar, ¿no es cierto?, el interés de las partes en conflicto, digamos, por el registro. Materialidad, revelación suficiente para poder ser transparente. Y finalmente, principios que implican criterio de evaluación de patrimonio y los resultados, variación al costo, devengado. ¿Sí? Entonces, en aquella época podíamos hacer lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Es decir, caja y bancos. En caja y bancos, ¿qué principio podemos aplicar? De hecho, los básicos van para todo. Moneda común denominador, ¿sí?
periodo, ¿correcto? Después, Materialidad. prudencia, materialidad, ¿sí? Comparabilidad. Ya tenía yo la definición de caja, ¿sí? Caja son todos elementos que, ¿se acuerdan en el examen que han dado? ¿Sí? Que son de realización inmediata, ¿no es cierto? Entonces, son activos de realización inmediata que están disponibles para la empresa y que tienen que cumplir, digamos, con el principio de moneda. Tienen que ser moneda de uso corriente, ¿sí? Yo no puedo tener monedas, por ejemplo, de doblones españoles en caja, ¿no? Los podría tener en inversiones, podría ser, ¿no es cierto? Podría ser una inversión. Yo lo puedo tener ahí, en cualquier momento lo vendo. Por ejemplo, y yendo un poquito más allá, el tema de control interno en caja. ¿Qué debería haber en caja como control interno? Separación de funciones. ¿No es cierto? Estamos hablando de efectivo. Yo no puedo concentrar funciones incompatibles en el manejo de caja. En tesorería no puedo poner a una misma persona que maneje el efectivo y que registre los cheques. ¿Sí? Y un procedimiento, digamos, como medida de control. ¿Cuál? ¿Cómo no entendí eso que maneja los cheques, revisa las transacciones? Pero para eso están los saqueos. No se puede ser juez y parte. O sea, por ejemplo, yo te doy a ti la caja chica, Liquidación de cheque. ¿no? Te doy la caja chica y tú... Sí, un instante. Así es. Y agarras y pones un cheque de tu nombre y lo pones ahí y te llevas. Se acabó. Entonces, una medida de control, si es que yo tengo que llegar a generar acciones incompatibles, ¿cuál es? Ya lo dijeron ahorita. Arqueos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo funciona la contabilidad, su medio ambiente económico y cómo funcionan los controles en contabilidad. En contabilidad van a haber controles administrativos y controles contables. Los controles administrativos, por ejemplo, un registro de firmas. De repente vienen todos los cheques y hay distintas personas que firman. ¿Qué cheque pago? Si vienen todas las firmas ahí, no sé si pertenece o no pertenece esa firma a una persona autorizada para firmar los cheques. Pero por eso a veces algunas empresas hacen procedimientos y ya le ponen la rúbrica o la firma, como un banco. En la mayoría, bueno, en empresas hacemos así. Así es. Algunos ponen una rúbrica chiquita y otros la firman. Así es. Para vistos buenos, cuántos son los topes. Y todo eso lo debemos tener en una lista, ¿no es cierto? Sí. Para poder verificar que eso ocurra. Entonces, a eso se le llama un registro de firmas. Y ahí tienes un control administrativo, ¿sí? El control contable sería el arqueo. ¿Por qué? Porque le está dando validez a el registro que tú tienes en la caja, en el libro caja. Entonces, en el libro caja dice 1000 y tú mediante el arqueo has verificado que existan los 1000. Entonces, ese es un control contable y el otro es un control administrativo. ¿Correcto? Y así, entonces, hoy día es un poco más difícil hacer ese ejercicio porque tenemos normas internacionales de información financiera básicamente para transacciones que son bastante complejas, ¿no es cierto? Pero fíjense la utilidad que tenía en aquella época este tema. Se los dejo ahí porque debemos pasar a otras cosas. No vamos a hacer ningún comentario adicional. Sabemos exactamente los estados financieros. El proceso contable ya lo hemos visto en distintas formas. El análisis de estados financieros, ¿sí? Esto también es importante para que ustedes ¿qué cosa necesito
qué cosa necesito tener, qué cosa necesito saber para poder tener el contexto de la empresa a través de la información contable. Debo conocer la empresa. ¿Sí? ¿Se acuerda? En la clase pasada hablábamos, ¿no es cierto? Comprender los estados financieros, partidas correctas, significativas, principios que le afectan, aplicación de normas específicas, la confianza que yo pueda tener en los datos, las normas de evaluación y su aplicación, si pertenecen o son empresas familiares o pertenecen a un grupo de empresas, ¿sí? ¿Por qué es importante saber si pertenecen a un grupo de empresas? Porque hay transacciones que se dan entre compañías relacionadas, ¿sí? Entre filiales y afiliadas. Luego es conveniente analizar el estado, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas a través de los métodos que nosotros conocemos, ¿sí? Aquellos que son contadores, no sería ocioso decirles cómo hacer esto, ¿verdad? Pero para aquellos que no son contadores, hay unos análisis verticales, horizontales. Estos análisis tienen que ver con llevar del valor absoluto al valor porcentual, ¿sí? Cuando hablamos del balance, o sea, vamos a decir, llevamos del valor absoluto, que son los números, 1.000.000 de soles, 2 millones, a valores relativos, que son los porcentajes. Y cuando hablamos del balance, el 100% lo fijamos en el total del activo y de ahí tiramos los cálculos de porcentaje hacia las otras cuentas, ¿sí? Y cuando hablamos del estado de resultados, hacemos el análisis también porcentual, poniendo el 100% en las ventas. Entonces, con ello determinamos cuánto esfuerzo de las ventas se va diluyendo en todos los otros gastos. Ese es el análisis vertical. El análisis horizontal también es llevar de valores, digamos, de valores en soles a valores de porcentaje, ¿sí? De absolutos a relativos, de manera tal de que lo veas a ver en función a los años anteriores. Entonces, si pones todos los activos de hace 5 años y empiezas a ponerle los porcentajes, tomando como valor el año más antiguo, 100%, y vas a ver cuánto se ha incrementado, ¿sí? Partió de 100% y ahora llegó a ser 125% o cayó, ¿sí? Entonces ese es el análisis porcentual, a valores relativos. Ratios financieros, todos conocemos, ¿verdad? Podemos volverlos a repetir. Liquidez, solvencia, rentabilidad son los más importantes. Y análisis de rentabilidad ya por líneas de producto. ¿Cuáles son los productos que sostienen a la empresa? ¿Cuáles son aquellos productos importantes que nos están dando y qué margen estamos obteniendo? Recuerden el análisis del flujo efectivo y sus actividades, y tienen otras herramientas como el punto de equilibrio o apalancamiento, necesidades de capital de trabajo, que lo vimos, el valor económico añadido, esto no lo hemos visto, pero también es muy interesante, es más o menos como el EVA, es más o menos como el EBITDA, ¿sí? Pero el EVA es un poquito más complicado de calcularlo, ¿sí? Por eso es que ahora el EBITDA, como es más sencillo de manejar y es más fácil, ha reemplazado muchas veces al EVA. Las medidas de productividad y la calidad de mercado, y yo le agregaría acá una herramienta de análisis que es la que vimos en un momento determinado, cuando vimos el estado de resultados, ¿se acuerdan? Vimos estado de resultados por absorción y el costeo directo o variable, ¿sí? Que es la que cambia la configuración del estado de resultados. Entonces, ahí tienen ustedes más o menos una lámina que les resume una cantidad de herramientas necesarias para que ustedes puedan
conversar con los estados financieros o que los estados financieros puedan conversar con ustedes. ¿Alguna pregunta? Ninguna, porque ya la pasé. Se basa en datos históricos la contabilidad, y aquí podemos decir que se basa en datos históricos, y como ya lo hemos conversado, eso es tanto una fortaleza como una debilidad. Se basa en información al cierre del ejercicio, o sea, es estática, es la foto a ese momento. Las empresas pueden manipular los datos contables, ¿sí? Por eso se necesita una confirmación, una ratificación, una revisión de los auditores. El ajuste por inflación puede distorsionar los datos. Ajá. Ya ustedes, les veo las caritas, no son... Usted sí se puede acordar de Alan García y sus 4000%, ¿no? Pero yo creo que casi todos se han olvidado ya de Alan García, el primer gobierno, en donde tuvimos una inflación de 4000%, ¿sí? Y perdimos 6 ceros en la moneda, ¿sí? Pasamos de sol a nuevo sol, INTI, no sé qué tanta onda más. Entonces, felizmente que no llegamos a perder 12 ceros como perdió Argentina. Pero ya, pues eso sería un desastre calamitoso, ¿no? Hoy día Argentina está sufriendo esos problemas todavía. Pero inflación es un tema. La definición de inflación es el ajuste, es el cambio generalizado, aumento generalizado de los precios en muy corto tiempo, ¿no? Entonces, por la inflación, la preocupante es la inflación galopante, aquella que no sabes cuál va a ser el costo el día de mañana de un determinado bien. Por ejemplo, comercializas y en el momento que comercializas pones un precio. ¿Y por qué pones un precio? Porque tienes que recuperar para volver a comprar y volver a vender, ¿sí? Entonces, pero si no sabes cuál va a ser el precio de ese valor que tú vas a volver a comprar, porque la inflación es galopante y aumentan los precios todos los días, ¿a qué precio vendes? ¿Me dejo entender? Entonces la contabilidad sufre cuando hay inflación, ¿sí? Hay metodologías para ajustar los estados financieros por inflación, y evidentemente también hay metodologías para tratar los inventarios cuando tenemos inflación, ¿sí? Hasta ahí, porque ya después nos entretenemos con eso y no salimos. No siempre es posible obtener datos del sector o de la competencia de la empresa, ¿sí? Cuando yo analizo estados financieros es importante que yo me compare conmigo mismo y con la competencia. ¿Cómo me comparo conmigo mismo? Cuando miro mis años anteriores. ¿Y cómo me comparo con la competencia? Cuando veo sus estados financieros, ¿sí? Entonces, si la información financiera fuera, digamos, accesible, no tendríamos ningún problema en hacer un benchmarking contable y decir, oye, si los demás tienen una caja de 20 millones, ¿yo por qué tengo una caja de 5? ¿No? ¿Quién está haciendo bien? ¿Quién está haciendo mal? Ellos están haciendo mal, yo estoy haciendo bien. Y empiezas a trabajar, ¿sí? Si ellos tienen un patrimonio de 10 y estamos en el mismo giro de negocio y tenemos más o menos el mercado más o menos distribuido, ¿por qué ellos van a tener menos capital que yo? ¿Por qué estoy sobreinvirtiendo? ¿Sí? Pero no es accesible en muchos casos, ¿no? La bolsa de valores no me da información, la superintendencia de... ¿Cómo se llama? La SBS y la otra superintendencia, la de mercados y valores, la que reemplazó a la CONACEP, publica, digamos, estados financieros con bastante antigüedad, entonces como que no me deja hacer un benchmarking de esa naturaleza. ¿Qué se puede hacer? Tomar la información que tenemos, auditada, preferible, y trabajar con esa, ¿no? Se puede conseguir. Las limitaciones de la información contable, más o menos, las tienen a la vista. O sea, no era cuestión de hablar bien nada más de la contabilidad, también tiene sus lados flacos.
Vamos a hablar un poco del estado del análisis financiero. Es realmente un ejercicio cuantitativo necesario porque mediante ellos, como ya lo dijimos, podemos llegar hasta la proyección de los estados financieros. Podemos proyectar cifras. Todo esto es muy duro porque está en números. Entonces, si yo tengo un análisis cualitativo y si yo necesito un análisis cualitativo o cuantitativo, los estados financieros van a intervenir rápidamente en ese aspecto. ¿Sí? Vamos pasando más rápido. Vamos a poner toda la lámina. Ya. Entonces, hablábamos de estrategia financiera y hablábamos de si debemos crecer, debemos desinvertir, qué cosa es lo que tenemos que hacer hacia adelante. ¿Recuerdan? Lo discutimos. Y en ese momento se nos dijo, ¿cómo podemos mirar hacia adelante con los estados financieros? Sí, pues, bueno, sí podemos, ¿no? Pero hay mucho de qué hablar sobre estrategia. Estrategia es simplemente dónde estoy ahora y dónde quisiera estar dentro de el lapso de tiempo que necesito, 5 años, 3 años, 4 años. Y cuáles son las acciones necesarias que debo hacer para llegar a ese objetivo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, ¿qué puedo hacer para crecer? ¿Qué puedo hacer para desinvertir, para reducir? Hay peligros, ¿sí? Hay peligros, como por ejemplo tratar de deshacer una planta porque tiene una pérdida. Vamos a decir, una compañía que produce lectores de CD, que produce pantallas de 27 pulgadas y pantallas de, no sé, 35 pulgadas. Y notan una pérdida en los lectores de CD. Y eliminan la línea, cierran la línea de producción de lectores de CD. ¿Qué cosa creen que va a pasar? Más o menos eso es lo que va a pasar. Pero van a estar de perder con esa línea, ¿no? Pero van a tener O sea, ¿por qué pierde? Si nosotros solamente nos ponemos a pensar en esto, para que uno pierda debe haber costos fijos y costos variables. ¿Sí? Entonces los variables están en función a la producción. Y si estoy perdiendo, de repente puede ser por los variables, pero de todas maneras se van a quedar los fijos. Los fijos van a desaparecer cuando yo desaparezco la planta, cuando yo desaparezco la línea de producción. No, esos fijos se van a compartir entre las otras 2 líneas que quedan. Entonces, oh sorpresa, podrías mandar a pérdida alguna de las otras líneas. Y si sigues con el mismo criterio, cierras esa línea. Y como los costos fijos ahora ya no se pueden diluir entre 3 líneas de producción, sino que tienen que diluirse con una, al final terminas perdiendo y cerrando toda la planta. ¿Sí? Entonces, la contabilidad tiene mucho que decir cuando estás trabajando en temas de estrategias corporativas, ¿verdad? Con su disculpa voy a pasar estas, porque ya vamos a entrar al impuesto a la renta. Lo más importante, ¿verdad? Esto no quiere ser una exposición tributaria, sino es una mirada contable acerca de los impuestos. ¿Sí? Entonces existe un principio de causalidad que para todos debemos tenerlo como el ABC de los impuestos. ¿Qué cosa es el principio de causalidad? Tiene que haber una relación entre mis gastos, mis ingresos y el giro del negocio. ¿Sí? Yo no puedo tener, como decíamos en el break, creo que hablábamos de un gerente que se va de viaje, ¿sí? Y se lleva
al contador al aeropuerto y le dice, nos vemos, gracias. De regreso en 5 días y ahí nos vemos, me vienes a recoger al aeropuerto. Así que en 5 días va el contador y viene el dueño de la empresa con 2 bolsas, ¿verdad? Una para él y la otra para el contador. Y le dice, gracias por venir, flaco, toma, este es para ti. Él creía que eran souvenirs, regalos, ¿verdad? Pura factura, ¿no? Toda la factura de su viaje en esa bolsa. Entonces, evidentemente tenemos un problema, ¿no? Ahora, ¿de qué manera tenemos un problema? O sea, el contador dice, si yo no registro esto, me despiden. Y si yo lo registro, voy a estar en problema. ¿Con quién va a estar en problema? Al momento de liquidar el impuesto, ¿sí? Entonces, si nos acordamos de los principios de la doctrina, ¿cuál debería ser la acción conservadora? ¿Cómo debería emplear su conservadurismo el contador? Registrar solo lo que está relacionado al giro de negocio o a lo que ha originado ese viaje, ¿no? Si ha sido algo por negocio o ha sido por placer. Ya. Vamos a decir que ha sido por placer puro. No se registra. Ay, por eso siempre las mujeres tienen que estar en la contabilidad, porque son así de duras, no se registran. No se puede registrar, pero para eso existe una preparación a final de año. Eso es, ¿no es cierto? Él tiene que quedar bien y tiene que usar su criterio. ¿Quién le va a reclamar? La SUNAT. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Registrarlos. Pero cuando hace el cálculo del impuesto, hacer las sumas correspondientes de no deducibles y aumentar la materia imponible y calcular el impuesto correspondiente, ¿sí? Ahora, ¿será problema del accionista, no es cierto?, con sus socios, porque pueden haber socios mayoritarios, socios minoritarios, ¿sí? El hecho de que vean que han mandado a gastos y han disminuido la utilidad de la empresa y porque uno de ellos se fue de viaje, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, en algún momento va a haber ese tipo de problemas. Proporcionalidad y razonabilidad de los gastos, volumen de operaciones. Creo que aquí comentamos con ustedes que la SUNAT ya está verificando en los estudios de contadores, de abogados, cuánto café compran, cuánto azúcar compran, ¿no? Porque llegaban al extremo de ir al supermercado en un carrito para ellos y un carrito para que le hagan una factura, ¿no? Y si le sacaban la proporcionalidad, era pues ya no mucho más café que en un velorio tomaban ahí, ¿no? Bien. Operaciones no fehacientes. Fíjese hasta dónde va el tema de la SUNAT. El emisor de la factura no ha realizado la operación habiéndose utilizado su nombre para simular una operación. ¿Correcto? Entonces, compras de facturas, venta de facturas, compras de IGB, venta de IGB, todas esas cosas que se nos ocurren en algún momento, ya no, ¿sí? Operaciones no fehacientes. Operaciones inexistentes o simuladas que permiten determinar que nunca se efectuó la operación. ¿Correcto? Valor no fehaciente por ser inferior al valor usual de mercado, sobre todo en aquellas transferencias entre compañías relacionadas, ¿sí? Para bienes o servicios de igual naturaleza, salvo prueba en contrario, ¿no? Valor no determinado por no existir documentación, ya es lo último, ¿no? Registramos y no hay documentación que sustente, entonces vamos a encontrar operaciones no fehacientes. Inclusive si la documentación está incompleta o, ¡ay, qué pena! Se me quedó en el taxi y lo perdí, ¿no? O sea, hay unas excusas así medias raras ahora en el Poder Judicial, ¿sí? Tráigalas, los libros contables de su empresa. Se me perdieron. Se mojaron, ¿no? Esto ya no va a ocurrir más. Valor de mercado. La SUNAT ya aprendió contabilidad, ¿sí? Y se puso a estudiar contabilidad y se puso a ver su valor de mercado.
El valor de mercado representa el valor vigente de un bien o servicio donde transan vendedores y compradores. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hagamos ese ejercicio que vimos hace un momento para determinar el valor de mercado y le querramos poner cualquier cantidad de ingresos o gastos para que se infle el valor de mercado, eso ya la SUNAT no lo va a creer, ¿no? Entonces, si el valor del bien o servicio no es el vigente en el mercado, es un indicio que SUNAT puede presumir que no es una operación real y que por lo tanto la declaración jurada está mal establecida. Y para ir ya terminando, los comprobantes de pago. Necesidad de contar con un comprobante de pago. Ahora estamos en la idea de, y está muy fuerte el tema del comprobante electrónico, ¿no? Hasta guías han sacado electrónicas. Guías electrónicas, ya está. Sí, o sea, evidentemente vamos a llegar a un momento en que la desconfianza genera eso. Bueno, el emporio comercial de Gamarra es una de las razones más grandes para generar la facturación electrónica, ¿no es cierto? Porque allí se transan muchas operaciones en efectivo, sin registros. Entonces, lamentablemente, las operaciones de compra de bienes y servicios para la obra deben estar sustentadas en un comprobante de pago. Estamos hablando de obras de construcción o algunas de esas cosas, salvo algunas excepciones previstas en el reglamento de comprobante de pago. Vamos a hacer un caso. Hay un contrato, están las partes que convienen, el contrato, arrendatario, es un alquiler referido a un bien, por ejemplo, también incluye plazo, contratación, periodo de pago. ¿Cuál es la parte deducible de renta? Deducible en la medida que el predio se destine a la actividad gravada. ¿Sí? Si no es de esa manera, la SUNAT dice, aquí hay algo que corregir. Y se pueden deducir los servicios públicos de agua, luz, teléfono, ¿sí? Siempre y cuando subsista la segunda condición. Sencillo. Servicios por honorarios, cuarta categoría. Vamos a ver una de esas. ¿Ustedes facturan cuarta categoría? ¿No? ¿No? ¿Todos están en planilla? Muy bien. Cuando les toque facturar por honorarios, ¿sí? El recibo por honorarios debe ser entregado por el proveedor en el mes que se presta el servicio, ¿sí? Existen muchas personas que son un poco más diligentes. Cuando apenas son contratados, emiten su factura y la entregan. Existen otros que todavía se demoran para enviar la factura, entonces eso tiene algunas contraindicaciones. No es válido sustituir servicios, ¿correcto? Entonces, estamos a la fecha, si esto no ha sido corregido, en una retención de 8%, cuando el monto contratado del servicio supere los 1.500. Y ojo cuando se pasa el mes de junio, porque ya ahí sí tendrían que presentar un documento relacionado con para amparar la no deducción, ¿sí? Si no, la responsabilidad es de la persona jurídica que tiene que hacer la deducción. Sustentos necesarios, y esto se dio porque en realidad se habían detectado muchos honorarios por los cuales simplemente no se había brindado el servicio, ¿no? Entonces, como en servicio, la característica es de que brindas el servicio y no se puede inventariar, o sea, desaparece casi inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que puede sustentar un servicio? Porque la SUNAT cuando llega, si llega de repente un poco tarde, va a encontrar solamente los papeles. Entonces va a pedirte el contrato,
recibo de honorarios, informes, actas, valorizaciones, que se detalle el servicio recibido, el lugar, el periodo, si es foto con fecha. O sea, ya están en plena desconfianza, ya no han dejado nada para la imaginación. Gastos de ejercicios anteriores. ¿Qué podemos hacer con los gastos de ejercicios anteriores? ¿Son deducibles o no son deducibles? No son deducibles. Solo es deducible en el año en que devengó el servicio, por tanto, a pesar de que la factura se emite en el presente año y el servicio prestado corresponde al anterior, es gasto no deducible, va a tener que agregar a la materia imponible como corresponde. O sea, lo vamos a tener que contabilizar, lo contabilizamos, pero tenemos que es un hecho o un valor no deducible. Si lo han provisionado, juegan contra la provisión, entonces lo que se está penalizando es el gasto, ¿sí? Pero ahí sí se reconocería el gasto. Cuando provisionas, sí, cuando provisionas, sí, por eso, no te permiten trasladar el gasto de un periodo a otro. Eso estaría, digamos, de acuerdo con principios de contabilidad, ¿no es cierto? No son más gastos deducibles. Aquellos que no se detalla claramente el servicio prestado, esos restaurantes por consumo. No, sí tiene que ser detallado. Recibo de honorarios profesionales sin especificar el servicio prestado. O sea, un recibo de honorario de un contador por, no sé, por servicios prestados en el mes de febrero. ¿Qué servicio? ¿No? Entonces, facturas por servicios varios, gasto de terceros, igualmente. Ya vamos llegando al IGB. No son gastos deducibles los comprobantes que, por ejemplo, gastos de hoteles de personas que no se encuentran en planillas de la empresa, ¿sí? A veces contratamos asesores, los mandamos de viaje y en sus contratos no dice que van a tener que salir de viaje. Entonces, por sí o por no, yo creo que es una cláusula importante cuando contratamos servicios poner que todos los gastos relacionados con viajes, si es que tuvieran que realizarse, serán por cuenta de la empresa, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos cubiertos. Gastos no sustentados con comprobantes de pago, ya lo dijimos antes. A ver, ahora IGB. ¿Qué es lo que tengo que tener para hacer uso del crédito fiscal? Ajá. Vamos a ver. Sea deducible para efectos de impuesto a la renta. Si el hecho económico no es deducible de impuesto a la renta, entonces la SUNAT te va a disminuir el impuesto a la renta, te va a aumentar el impuesto a la renta porque no te lo va a aceptar y te va a acotar el IGB porque ya tampoco es parte del negocio. Se destina a una operación grabada con el IGB. El impuesto debe estar consignado por separado, ¿sí? En el comprobante de pago se debe identificar. Se debe consignar correctamente el RUC y la razón social y se debe anotar en el registro de compras. Cosas a veces elementales, pero que en realidad son ahora una exigencia. Registros mecanizados, aquí es lo único que nos puede salvar, es un control previo en contabilidad al momento de la revisión. Inclusive no se están aceptando en algunas compañías aquellas facturas que cuando las pasas por el registro del RUC de SUNAT no están habidos, ¿sí? Entonces, cuando se va de viaje, este es el problema cuando se va de viaje, ¿no es cierto? En algunos casos, vamos a decir, algunos proyectos no necesariamente se hacen dentro de la ciudad. Y por lo tanto los proyectos pueden ser en lugares en donde hay posada, hay para descansar, pero la persona lo hace pues como un beneficio para él, para sí mismo, ¿no?
no está ni tiene factura, y si tiene un comprobante de eso de librería, ¿no? Entonces, lamentablemente, esos sitios vamos a tener que conocerlos bien para poder tomar los controles administrativos que necesitemos. No da derecho al uso del crédito fiscal las siguientes. No basta con sustentar que la operación cuente con el comprobante de pago, sino que hay que demostrar que la operación existe, ¿sí? Eso, el que un proveedor está como no ha habido de baja, lo comentamos ya, no dará derecho al uso del crédito fiscal a las operaciones de compra o prestación de servicios sustentadas con facturas de tercero, facturas de favor. O sea, cuando compras una factura y lo pasas por ahí. ¿Por qué? Porque tienes muchas facturas que no son deducibles. Entonces piensas que de alguna manera con otra factura vas a poder subsanar el gasto. Y eso no es posible. No da derecho al uso del crédito fiscal a las que no se hubiera utilizado el medio de pago establecido por la ley de bancarización. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, ¿puedo pagar con mi tarjeta de crédito personal? No. ¿No es cierto? A ver, los viáticos de viajes de algunos vendedores, ¿se los puedo depositar en su cuenta personal? ¿Y ellos van a pagar con su tarjeta de débito? Eso se da bastante. Ahí miro algunos ojos que dicen, así lo estoy haciendo, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la industria farmacéutica, varios representantes yo le deposito su movilidad y aparte sus viáticos. En su cuenta personal. Personal de ahorro, En bancaria. Y ellos utilizan su tarjeta de débito para hacer sus pagos. Y viene el registro abajo, dice, tarjeta de débito fulano y tal. Sí, pues. Pagan en efectivo también, porque son otros pequeños. Sí, yo también aquí no entiendo, pero y también sé que hay, o sea, a ver, cuando las personas se van de viaje y tienen que salir rápido, a veces no hay manera que un procedimiento administrativo se cierre tan rápido, ¿no? A veces tienen que salir y dicen que se vaya ahorita, que agarre su avión y se vaya a Tumbes. Pagamos un pasaje caro por encima del costo normal, porque si compras un pasaje a Tumbes 20 días antes te cuesta $150 y cuando vas el mismo día, el día anterior, te cuesta $450. Entonces por ahí te vas ya te vas perdiendo, ¿no? Y si la SUNAT dice, oye, que un pasaje de $450, ¿qué? ¿Se fue a Miami? ¿A dónde se fue? ¿No? Bueno, pero así está, pues está la factura. ¿Ese es su valor de mercado? O sea, pregúntale a la aerolínea, ¿no? Pues ese es el tema. Y si se va a Tumbes y se va el mismo día y recién por la tarde está saliendo su cheque y se lo mandamos, vamos a ser más inventivos. O sea, se lo depositamos en una cuenta para que lo pueda cobrar allá en efectivo, ¿no es cierto? Hay esas transacciones de cobranza. Sí. Hay varios medios. Uno de ellos, bueno, el más usual es el giro. Y Giro. También los bancos están cubriendo gran parte del Perú, ¿no? También se puede generar cheque de gerencia a nombre del trabajador. Ya. También con ese medio, ¿no? Y se evita el tema de depositar sus cuentas. Y se evita el cheque de gerencia y giro bancario sería. Giro bancario. Ya. Bien, entonces ahí tenemos por lo menos no un estudio a profundidad de los temas tributarios, pero sí qué es lo que como mínimo debemos tener de cuidado en los comprobantes, en los registros, en el momento de hacer las entregas de dinero, en el momento de recibir las liquidaciones de estos gastos, para no tener problemas posteriores. Una consulta. En el caso Sí. de las facturas electrónicas, por ejemplo, si bien es cierto, para poder nosotros generar un regreso, generar el sustento, que es la factura electrónica, ¿es necesario o es obligatorio que nos entreguen el link
de esa factura para que también para El entregar luego a XMT. contabilidad? El Sí. XML. Sí, Sí, no, no. Es obligatorio, lamentablemente sí. No lo han estado pidiendo. No, claro, recién estamos reunidos. No nos quiere provisionar las facturas porque quieren que se adjunte el link. Es que esa es la Entonces yo configuración digo, que si tiene ya está Sunat. completo, mi egreso tiene todo el sustento, ¿por qué no me lo quieren provisionar? No, porque falta el link, pero bueno, eso no nos dijeron nunca, recién nos están diciendo. Entonces, a partir de este mes han hay que homologado, creo, pedir todo. a los proveedores el link de esa factura. Sí, no tendría por qué negarse. ¿Eh? Si no, no tiene sustento, no tiene validez ese Lo que pasa es comprobante. que cuando hicieron la transición entre facturación electrónica y facturación manual, No precisan. hubo muchas empresas que te daban el servicio de facturación electrónica, pero no hacían todo la trazabilidad con Sunat. Entonces salía como un documento no válido. Claro. Y recién con DigiFlow y toda la Cámara de Comercio de Lima y todos los que son 5 o 6 nada más que han salido, ellos son los que son en medio. Ahora han regulado eso, ¿no? Claro, de todas maneras ahí tienes, por ejemplo, un buen dato para decirle a tu contador, ¿no? No seas más papista que el Papa porque no había forma. Pero me ha dicho que ahora sí, en adelante sí tienes que mandar el... Ah, ya se puso Solo una Se vez. puso del lado Si del... tiene el primer archivo es que ya el programa está y la licencia se renueva una vez al año. Así que una vez al año lo puedes pedir nada más. Lo que pasa es que O sea, los una vez proveedores al a año. veces te piden solamente el PDF de la factura nada más y no te apuntan el XML. A ver, Sí, tiene un envían el envío PDF. automático, pero que te envíe una vez el archivo que es configuración así de sistema. Pero eso te- Una vez que te lo envíen, cada vez que renueven su licencia, que te manden el alta de la licencia, porque eso también viene de Sunat. Entonces, ¿qué les pido que me envíen el archivo, ¿no? Sí. Pero en el comprobante de pago, según indicaciones de SUNAT, debe figurar donde tú puedas descargar el PDF y el XML. O sea, tiene que estar en el comprobante electrónico el que te Abajo. entregan en físico, abajo Tiene tiene que envío estar automático el link también. donde te puedas tú Tiene envío descargar. automático. Porque a veces me ha pasado a mí que te No lo puedes piden abrir. tu correo electrónico y a veces no te llega. Sin embargo, al pie del comprobante electrónico están todos los datos para que tú puedas descargar ambos archivos. Y ahí ya, o sea, porque a veces no te van a Entonces, de repente lo que ellos no tienen es no tienen descargado Porque a veces Se acabó el sistema todo. de Es que configuración no el está... XML tú lo abres y es Puro pura solamente letritas letritas. del sistema. Sí, Es como un archivo que tú ningún programa lo Ah, va a poder ver, pero solamente es una. Solo Sunat lo puede ver. Pero sirve solamente para eso. El sistema de licencia. o sea, no sirve nada, no lo va a ver el contador. Quiere ahí, dale, pues ya, qué pesado. Mejor que te metes tu proveedor El XML. o la licencia de pago, ¿no? El pago Pero de única vez no lo pasa. Sí, una vez. ¿Hasta qué hora vamos? No, imposible. 10:15. Ya, entonces tenemos todavía, sí, 45 minutos. Nos piden eso. Nosotros en la empresa llevamos contabilidades de origen y en el área de tesorería es donde se recepcionan todos los documentos. Ya. Y lo que nos han pedido es, claro, justamente que lleve en la parte de abajo la web, la parte por donde podamos descargarlo y después también el XQL, creo, y con eso. Acá hay, a ver, acá hay una participación muy buena. ¿Eh? A ver, por favor. Bueno, yo trabajo en una empresa de transportes y nosotros llevamos una contabilidad desde origen. Así que en el área de tesorería hacemos lo que es la recepción de los documentos de los proveedores. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el contador? Es que en la parte de abajo de las facturas viene la página web donde podemos descargar y el SQL, me parece, una imagen, que lo pueden, o XML, no sé, que lo pueden escanear y te sale todos los datos. Sí. Exacto. Pero ese es un servicio adicional, no todos lo tienen. No, incluso a mí me ha sucedido que me han llegado notas de crédito con código QR y después de 3 meses me lo han vuelto a emitir. Notas de crédito, mismo número, diferentes fechas. Lo que pasa es que el XML, ¿qué te hace? Supongamos que tú tienes un programa, ¿no? Un programa propio que te lo desarrollaron para ti, supongamos DigiFlow. Tú le pagaste a él, ellos se comunicaron con la Cámara de Comercio y se comunicaron con Sunat. Ese archivo que te dan, tú lo subes a una suite, ¿no? De tu sistema a la suite y de la suite viaja a Sunat. Ese XML hace que lo que tú enviaste
se lo envían a DigiFlow o al proveedor. Y el proveedor lo envía automáticamente a Sunat. Tú no puedes enviarlo directamente. Ese es el nexo que ha creado Sunat para enriquecerse de los otros. No, pero hay un archivo adicional que me pidieron que existiera, el FDA, ¿puede ser? No, es el único, es tu PDF que te emite, que es la física que tú puedes ver, y el XML. Ese es el sistema electoral. ¿Dónde es el PDF? Volvamos a las facturas impresas. Que ella tiene más control, pues ella. Sí, pues parece ser un negociado también eso, ¿no? Sí, porque Sí. bajaron el precio, ¿no? Y le trasladan el costo a la empresa. A la empresa. Claro, es. Y hay modificaciones todavía. Pero ahora la SUNAT me parece que iba a vender, creo, eso gratuito, iba a brindar Por la página de la Ya SUNAT no. también puedes emitir tus recibos, tus comprobantes Facturas. electrónicos, pero la página es muy saturada, es por eso que prefieren Claro. implementar su sistema de facturación. Hay una licencia, creo, que la SUNAT iba a dar gratuitamente para que puedan emitir eso. No, ya no va a ser gratuito. Ya no va a ser. No es gratuito. Uy. Van a eliminar el fake que sacaron. Cada vez. Perdón, a ver, otra participación. Vamos a darle tribuna a todos. Profesor, disculpe, yo no sé si me puede explicar. ¿Por qué no se puede depositar el dinero para viáticos a la cuenta del trabajador? ¿Cuál es la implicancia de no poder hacerlo? Porque finalmente es disposición de efectivo para la realización de un determinado trabajo. ¿Por qué no podemos hacerlo? A ver, Sí se puede. Sí se puede. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué? ¿por qué tributariamente no los aceptan? Claro, exacto. Bueno, en principio, por la norma general, vamos a decir que no han querido manejar excepciones. Cuando empiezas a manejar excepciones, todo el control se tergiversa. Entonces, ¿cuál es la norma? La ley general dice, no se podrá utilizar ninguna cuenta que no sean provenientes de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo viene un comprobante de pago con el membrete de una persona que no pertenece a la empresa? ¿No? Vamos a decir, un tercero que paga con su tarjeta de crédito o con su tarjeta de débito. Eso no es un comprobante válido para la SUNAT, para el giro del negocio de la empresa. O sea, porque te lo estaría... El comprobante está a nombre en físico, o sea, se le ha depositado en la cuenta del trabajador, pero el trabajador lo paga en efectivo. Subsiste todavía el problema, porque es el pago. Claro. ¿No es cierto? O sea, si bien es cierto, la factura está bien girada, pero el pago está mal realizado. Pero nosotros no nos observamos. ¿No los han observado? Una rendición. A ver, tranqui. Todos. Yo estaba, la semana pasada que me salió otra empresa, pero justo el área de contabilidad está en tesorería y nosotros teníamos dos tipos, para reembolso de fondos fijos y aperturaban una cuenta nueva que no era de ahorros cuando le hacías un reembolso de caja chica, pero cuando era una orden de pago por algún viaje, algún viático, sí lo depositaban en la cuenta de ahorros y yo siempre, desde que entré, siempre he visto eso. Pero justo hace 2 semanas dice que la SUNAT había estado observando eso y tenían que sacar un reporte de todas las OPs por administrador de obra, porque no tienen obras en diferentes partes de Perú, indicando por qué, y justo esa es la observación que están haciendo, que por qué estaban depositando a la cuenta de ahorros del trabajador una orden de pago por algún viaje, algún viático que se tenía que hacer en relación a la empresa, ¿no? Porque estaban observando que ese monto que sumado en todo el año no deberían haberlo depositado al trabajador, ¿no? Y ya había llegado la SUNAT a observar eso y también lo habían hecho auditoría externa. Ya. No sé cómo lo habrán resuelto porque ya me salí. Ya, ¿no? Ah, ¿sí? No sé cómo contabilidad estaba, porque sí vi que estaban haciendo su reporte de todos los, 14 obras, los administradores y a todos lo depositabas. Pero desde que yo entré siempre he visto que le habían depositado A ver, cuenta de ahorros. vamos a pensar como la SUNAT, ¿ya? La SUNAT tiene un tema de fiscalización de las personas, ¿no es cierto? No sé si a ustedes, pero a mí sí. En algún momento yo vendí la casa donde vivía mi padre. Mi padre tenía cerca de 90 años más o menos. Entonces me dijo, hijo, vende la casa y ya, ¿no?
y me traes todo el dinero. Y yo le dije, "Bien, no hay problema, hijo, la vendo". Busqué la persona, vinieron, la vieron, la vendimos. Y mi padre tenía sus cuentas de ahorros en los bancos, pero por esas casualidades de la vida, en 5 minutos cometes un error y me depositaron y me preguntaron dónde iban a depositar el dinero y yo les di mi cuenta. Entonces, no en ese año, pero a los 2 años, la SUNAT me envía un documento y me dice que tengo problemas con mi liquidación de impuestos. ¿No es cierto? Que mis impuestos, ¿cómo se llama ese impuesto chiquitito que te cobran? ITF. Que el ITF, que de acuerdo con la evaluación del ITF, de mi ITF generado durante el año, mis ingresos habían sido superiores a los declarados en la declaración jurada anual, y que por lo tanto, por esa diferencia, debía pagar un impuesto de tanto, y como ya se había pasado un año, tenía recargos, intereses, multas, y más o menos tenía que vender mi alma al diablo para poder pagar ese tema. Sí, entonces, ¿qué fue? Que tuve que ir a decirles con las boletas, con la minuta de venta de la casa, y le dije, oye, está bien, fíjense de un lado, pero fíjense del otro, ¿no? O sea, esa plata tuvo 5 o 10 minutos en mi cuenta, y después la saqué para llevarla a otro banco, y acá está, es la venta de la única casa, por lo tanto no pagan impuestos, ni tienen nada, y además, ¿cómo se llama? De un jubilado. Entonces, me miraron, me dijeron, ya, pues otra vez no hagas eso. ¿No? Igual sucedió algo parecido en mi caso con mi papá, con mi mamá, porque también ella vendió también su casa, pero ella no fue por el tema del impuesto, sino fue que la SUNAT después de 2 años le envió a su correo que ese ingreso no justificaba de dónde provenía y que estaba acusada como que de lavado de activos, una cosa así. Y total que después al final tuvimos que ir con toda una serie de documentos de que fue producto, ese ingreso de dinero fue producto de la venta del bien de su casa, y que justificaba ese tema, sino que no pagaba impuestos porque era la primera venta. Así es, igual. Mi jefa tuvo un problema también con el depósito de sus cuentas, ¿no? Ya. Por eso siempre no recomiendo que se sí, ese tratamiento. Ella generaba el tipo de cambio en moneda por su cuenta de ahorro. Ya. La empresa la abonaba 10.000 soles para comprar dólares y hacía la conversión. Ya. Al poco tiempo SUNAT mandó una carta de requerimiento para que pueda demostrar todo eso. Claro. Por eso Los movimientos en realidad de las cuentas personales y la cuenta sueldo tienen problemas, porque no le deja calcular a la SUNAT el impuesto que corresponde a la persona. Pero ahí, por ejemplo, en el telecrédito hay una opción, si es de haberes o proveedores, un tercero. Cuando hay que, en el banco de crédito, Pagas, sí, hay uno que te dice una opción de haberes y se calcula su impuesto, si va a efecto renta de quinta, y hay otro que es proveedores. Y nosotros lo pagamos a través de proveedores y nunca hemos tenido... ¿Cómo? A ver, cuéntanos a todos. En el momento que haces el pago, hay una opción que si es haberes, CTS o proveedores. Ya. Y yo le pongo proveedores cuando hago el pago. ¿A la misma persona? Sí. ¿Que es tu empleado? Sí, como proveedor. Lo puedes como proveedor. Es parte de su sueldo. Ya. Entonces, por eso no... Claro. Ya limpias la cuenta sueldo y no pasa por ahí. En el BBVA es igualito, puedes tener la planilla de proveedores, planilla, CTS, y también he hecho eso y sí han tenido problemas con eso. Uy, o sea, parece que el procedimiento de SUNAT depende de las personas, ¿no? De la persona que fiscaliza. Son planillas de pago masivo. Sí. Seguro también el monto, o sea, no es tan relevante. Y la frecuencia, porque si son 40 personas a 80 sitios durante todo el año... Porque nosotros hacemos Claro, 100 sacaron el depósitos porcentaje y más o menos, ¿no? Y me dieron una persona y me dijeron, dame todos los depósitos del año 2017. Entonces yo me puse a buscar, pues fue como que 15, 20 y eran como que un fondo fijo de apertura de 15.000 soles y luego le rendías y era como que 4.000, 3.000, pero eso es en caja chica. Y lo que ella quería demostrar era que las órdenes de pago por viáticos
la contadora quería demostrar que era de diferente manera otra cuenta, pero no sabía cómo sustentarlo porque era la cuenta de ahorros, o sea, no había forma, ya no sé cómo habrá quedado, ¿verdad? Ya, Pero, seguro. no había forma de poder sustentar si era la cuenta de ahorros donde se le pagaba sus saberes. Al final el que va a estar en problemas es el empleado. Porque la compañía, ¿qué puede ser la compañía? Por el tema de IGB no le van a... No, pues porque claro, la observación era más que todo, o sea, la sumatoria de lo que había recibido durante el año. Claro. Y querían sustentar, pero bueno, sí, pues al último quien va a tener el inconveniente es el empleado. Ahora, también a ver, hace años, hace 2, 3 años atrás, más, 5 años atrás, lo que se hacía para evitar el pago de, digamos, de las cargas sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los gerentes que recibían algún tipo de premio, de bono, ¿sí? Prácticamente todo su sueldo se iba como premio y bono, porque ahí estaban libres de cargas sociales. Entonces la SUNAT también, sí, haciendo el seguimiento, observó ese tema y puso límites para los premios y los bonos, ¿no? Entonces, ahí en lo que es carga social es distinto, porque ahí afectas hasta salud, ¿no es cierto? Tienes gratificación. ¿Cuáles son las cargas sociales? A ver si recordamos. Gratificación, CTS, vacaciones, asignación familiar, no, cargas sociales es el seguro complementario de trabajo de riesgo, las AFPs, bien, no, las AFPs no, las AFPs es un descuento, y falta por ahí un seguro chiquito. No, la contribución es una contribución a Senati, creo que es. Senati. En general, todo va a ser todos aquellos pagos que la empresa tiene que hacer por tener a una persona dentro de la planilla, ¿no? Y si ustedes hacen los cálculos así aproximados en una hoja de cálculo Excel, van a tener un resultado más o menos de que la carga social con lo mínimo debería ser entre 43%, entre 37 y 43. Cuando aumentan el sueldo, no es aumentarte 100 soles, es aumentar 143 soles. Entonces, eso lo tienes que medir cuando le vas a aumentar el sueldo a una persona, cuando lo vas a promocionar, cuando vas a contratar a alguien, porque en realidad su sueldo no es su sueldo, los 1.000 soles que le vas a pagar, sino más del 43%. Que 43% ya está cerquita a 50, ¿no? Son primos hermanos con 50 y ya duele, porque ¿de dónde salen las cargas sociales? A ver. Del empleador, de los ingresos de la empresa. De las ventas. O sea que si yo tengo que contratar a alguien y tengo que pagar, por ejemplo, por decir algo, contrato un gerente y le digo, ya, te voy a pagar el colegio de tus hijos, te voy a pagar el carro, te voy a pagar la gasolina. Eso es carga social, ¿no es cierto? Porque definitivamente lo vas a tener que asumir tú. ¿Y de dónde va a salir eso? Tienes que haber calculado bien que esa persona va a generar todo un margen de ventas adicionales como para cubrir ese valor. ¿Sí? Porque si no va a cubrir ese valor, mejor ni lo contrate. Preguntas. Antes de... No, todavía falta un montón. Preguntas. Si no hacen preguntas, yo hago preguntas. Saco mi librito. ¿Hay contabilidad tributaria o no hay contabilidad tributaria? A ver, ya que estamos en SUNAT. ¿Hay contabilidad tributaria o no hay contabilidad tributaria? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Levanten la mano para jalarlos en mancha. ¿Hay contabilidad tributaria? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Se dedica solo a los impuestos, bueno, a todo lo que es tributos. A ver. Se especializa en ese... Pero digamos que está en discusión, ¿ya?
¿Por qué? Porque es un término que se ha popularizado últimamente a la luz de auditoría tributaria, dice. ¿Sí? Entonces, uno supone que si hay auditoría tributaria, tiene que haber contabilidad tributaria, ¿no es cierto? Pero hace un momento, ¿cuál es tu nombre? Juan. Con Juanito decíamos, oye, no, pues, porque la cosa tiene que ser técnica, nosotros no nos vamos a regir por los temas de las tasas, por ejemplo, de depreciación de la SUNAT, ¿no es cierto? Si este bien viene una persona de fábrica, la instala y me dice que tiene una vida útil de 20 años, yo no lo voy a depreciar pues al 20%, ¿no? O sea, sería ilógico. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Hay una contabilidad tributaria o no hay una contabilidad tributaria? ¿Ah? Sí hay contabilidad, porque hay normas que rigen la contabilidad. La contabilidad financiera, ¿no es cierto? Y eso debería quedar claro ya. Lo que nosotros hemos aprendido ahora es contabilidad financiera. ¿Por qué es contabilidad financiera? Porque tiene como producto final los estados financieros de... Para la SUNAT, al final del cálculo del impuesto a la renta, para adicionar los reparos y todo eso. Pero esos son cálculos extracontables. Entonces no puedes llamar contabilidad tributaria a algo que es extracontable. ¿Me dejo entender? Incluso hay un efecto por diferencias temporales y permanentes cuando calculas el impuesto a la renta, que eso sí está normado. Eso sí está normado porque son justamente darle la comparabilidad a distintos estados financieros cuando tienes esas diferencias que las aplicas hoy, pero el efecto tributario va a estar el año siguiente, o al revés, ¿no es cierto? Entonces, ese tratamiento contable sí está en las normas y definitivamente te da un mecanismo de diferencias temporales y permanentes, ¿sí? Pero no hay una contabilidad tributaria. Aparte de ese tema, no hay otro tema tributario, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque son normas internacionales. No hay una contabilidad internacional. No hay una tributación internacional. ¿Sí? Hay una norma internacional de información financiera y lo que hay son cálculos extracontables que se generan para propósitos del cálculo del impuesto a la renta y el cumplimiento de las regulaciones y leyes relacionadas con el sustento de la norma del impuesto general a las ventas, ¿sí? Que eso tiene que ver más con la documentación, con el trámite documentario que se genera a propósito de la validez que debe tener un documento para que yo pueda sustentar el registro ante la SUNAT, ¿no? Pero no es que yo tenga que regirme por determinadas normas tributarias para el registro financiero. Pero ¿y dónde queda el spot, las retenciones, las Pero la percepciones? tributación es por cada país, ¿no? O sea, la tributación es diferente en cada país. Por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en una empresa, la casa matriz es en Londres. Entonces están viendo todo el tema de poder llevar los pagos a la casa matriz, pero están viendo toda la parte de tributación de Perú y comentan, ¿no? También tienen una obra ya en Chile y dicen que toda la parte de tributación en Perú le parece muy complicado. O sea, dice que nunca han visto lo de detracciones que tenían acá, que en otro país no hay, y le parece que la SUNAT complica mucho la parte de tributación. Bueno, así comentan, ¿no? Igual ahorita recién están revisando la parte del mercado. Fíjate, nada más como para que se lleven ustedes una idea de lo permisible que puede ser el tema en Europa. Hasta hace muy poco, hasta hace poquísimos años, debe ser 1 o 2 años atrás, el soborno que se pagaba en las empresas italianas, que las empresas italianas pagaban a los presidentes de las repúblicas de Sudamérica, era deducible del impuesto a la renta. En Italia, en Francia, en Alemania, ¿sí?
Por ahí tengo unas láminas relacionadas con el tema de la ISO 37001 y hicimos un estudio de ese tema, hicimos una investigación y Siemens, por ejemplo, grandes empresas, ¿eh? Siemens, Fiat, habían pagado coimas a Argentina, por ejemplo, a Bolivia, acá en Perú, y todo eso lo habían deducido en su impuesto a la renta en su país. Por eso fue, o sea, ¿por qué hace 2 años se cortó? Porque la organización, la OCDE, ¿sí? ¿Se acuerdan? La Organización de Comercio Internacional, la OCDE, había recibido la queja de Estados Unidos, porque en Estados Unidos no permitían la deducción de los sobornos que se pagaban a las empresas latinoamericanas. Entonces, esto de la FIFA y de Odebrecht y de tanto tema, no es un tema de que ay, nos volvimos muy moralistas y estamos sacando el cuchillo para matar a todos los corruptos. ¿Sí? Es un tema de comercio internacional, en donde Estados Unidos les dice a los señores de Europa, ya basta, pues, ¿no? Ustedes sí pueden coimear y lo deducen de su... y yo no puedo coimear, o yo coimeo y no lo puedo deducir. Pongámonos de acuerdo, ¿no? O los dos deducimos o los dos no deducimos. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Eso está más que claro, lo pueden buscar en Google. Van a demorarse un poquito porque está en algunos libros, pero sí está documentado, está sustentado el por qué han generado tantas controversias los temas relacionados con los impuestos y la permisibilidad que hay en Europa con respecto a estos temas, ¿no? Entonces, ese es un punto que digamos, sugiero que lo puedan ver, para que no nos sorprendamos. Nosotros, yéndose a... ¿Tu nombre es? Natalia. Natalia. El último día tengo que acordarme de todo. Natalia. Ahorita lo anoto. ¿Por qué nosotros tenemos un procedimiento tan complicado en impuestos? Esa es una pregunta para abrir cualquier tema de investigación. Y la otra pregunta es, ¿desde cuándo hemos empezado a tener procedimientos tan complicados ¿no? Y si podemos seguir añadiendo preguntas en realidad los procedimientos complicados hacen que porque todo esto tiene que ver con la recaudación, ¿no es cierto? O sea, los procedimientos complicados, si nosotros hacemos un análisis de la recaudación y desde la época en que se han complicado los procedimientos, los valores nominales, ¿no? Los flujos de la SUNAT han subido. O sea, a ver, para responder, no he terminado ningún trabajo todavía relacionado con esto, hemos comenzado a preguntarnos, pero ¿cuál es el impuesto de mayor recaudación para lo que es empresas? Renta, impuesto a la renta. ¿Y lo que es personas naturales? Quinta categoría, ¿no es cierto? Entonces, todos los procedimientos, fíjense ustedes cómo la SUNAT ha pensado, ¿no? Todos los procedimientos de fiscalización se orientaron hacia los productos de mayor recaudación. Por eso es que de alguna manera somos más complicados en el impuesto a la renta y somos más complicados en el impuesto de quinta categoría. Ya ahora ni siquiera nos preguntan, ¿no es cierto? Ya si tú trabajas, ya sabes que perdiste ya el 30% promedio, ¿no? Y eso, si tienes una escala de remuneración donde tus acumulaciones son mayores, entonces vas progresiva y acumulativamente vas aportando más a tu impuesto a la renta. Ahora, tampoco hay, digamos que hace un año, hace 2 años, empezamos a bajar la tasa del impuesto a la renta, ¿no? De quinta. Y le empezaron a deducir más cosas. Ahora, según me cuentan, yo no he leído ninguna estadística, pero según me cuentan,
El año pasado dice que ha hecho crisis la recaudación de la quinta categoría y ha sido la más baja de toda su historia, ¿no? Porque bajaron... Adicionaron 3 suites. Entonces, ya pues, o sea, a veces somos muy complicados, a veces se nos pasa la mano en los descuentos, pero no atacamos el verdadero problema, que es todo el conjunto de personas que no tributan. O sea, es muy fácil agarrar y echar mano de las personas. Agarras a los que tienes ahí al ladito o los sueltas y después, pero aquellos que no tienen, ¿cómo haces? Ahí es donde se mueve más dinero. No, pero ahí, ¿por qué no se debería enfocar? ¿No? Ahí tendríamos un montón de trabajo para hacer las cosas, ¿no? O sea, ahí Porque no quieren trabajar. Por eso estás en agente de retención, agente de proceso. Para que hagamos un trabajo de ellos. Claro, sí lo hacen, solamente que es mucho. O sea, por ejemplo, dentro de la SUNAT hay un órgano que, por ejemplo, para ver la emisión de los comprobantes, de las facturas, boletas, que tienen interventores que van y simulan y validan si realmente se está entregando el comprobante. Y se exponen, ¿no? Se exponen porque después que compran y si le dan boleta tienen que ir a devolver la boleta y a decirle yo soy de la SUNAT y le sacan la mugre en provincias. Sí lo hacen, solamente que la informalidad es bastante, pues si no se abastecen, no cubren. Es como los inspectores de la SUNAFIL, igualito, no se abastecen para poder también que las empresas realmente cumplan con sus trabajadores. ¿No? Es por eso que designan agentes de retención, sí, claro. Agentes de percepción. No te designarían, ¿no? Pero hay puntos críticos, ¿no? Como en el caso ahora que estamos viendo, en el caso de Gamarra, ¿no? Tanta la informalidad que ya se ha sobrebordado, que perjudica a las galerías. Una amiga me contó hace 2 días que fue a Gamarra, a Parque Cánicas, para comprar medias para su familia, ¿no? Y fue al Parque Cánicas, estaba todo cerrado. Dijo que todas las galerías donde ella iba, todas esas galerías estaban todas cerradas. ¿Por qué? Porque se habían hecho huelga, porque ya están hartos de que esas personas que pagan su alquiler y no pagan un poquito, pagan un montón de plata, se ven perjudicados porque todas las calles, las aledañas y todos son los informales. Pero ahí no tiene... No sé. Claro, o sea, pero ahí no tenía nada que ver, o sea, en este caso específico, o sea, la SUNAT, y ahí tenía que ver la parte del alcalde de La Victoria y todo lo de la coyuntura de esa banda, de que cobraban los grupos. Muy aparte de la SUNAT, ahí tiene que ver otra cosa también. Está relacionado todo. Todo está, pero... Por ejemplo, en Trujillo, hace poco que he estado viajando por tema de una consultoría, existe ese mercado artesanal de venta de zapatos, ¿no? Pero ustedes no se imaginan qué tamaño es. O sea, es inmenso. O sea, es toda una manzana más, otra manzana más a la espalda, donde está lleno de tiendas. Y todos venden. Y no venden de un par y 2 pares. Hay personas que salen con cajas de cajas y se mueven. Es evidente que allí pues no hay un pago de impuesto, no hay pago de impuesto. Entonces las cosas de repente las queremos ver en Lima, no sé cómo estará en provincia. Yo creo que en provincias debe haber una cantidad enorme de evasión. Y a veces también me comentaban, por ejemplo, que las mismas normas no hacen de que se fomente la formalización, que sería una forma de que paguen impuestos. Porque de repente con el RUS, no sé si estoy certero con la sigla, en el RUS, hasta que llegas a un determinado monto, no debes de pagar, no tienes que llevar contabilidad, no tienes que llevar nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen los que van llegando a ese nivel? Crean otra empresa. Y así crean otra empresa, y crean otra empresa, y crean otra empresa. Entonces, ¿cómo es que vas a generar una conciencia tributaria si tú mismo le das las facilidades para para que no tributen? Deberían eliminar ese tema de... Ahora, si eliminan, estarán en la encrucijada también, pues, ¿no? Si eliminan ese dispositivo, se vuelven todos informales. Bueno, señores, yo creo que ya rajamos mucho de la SUNAT.
Yo sencillamente les agradezco muchísimo su paciencia. Han sido un grupo bastante parejo con respecto al tema. Los he visto conversar, los he visto dialogar en los temas de, así como ahora, las experiencias vividas. Eso es parte de lo que les pido que siempre hagan, ¿no? O sea, estos grupos que han formado cuando estudian, no los disuelvan. Más bien traten de mantenerlos, aunque sea de manera virtual, ¿sí? Para que sigan colaborando con los ejemplos, con los ejercicios. Y si de alguna manera me quieren incluir, ahí me avisan para enviarles información. Muy buenas noches, ya nos veremos. No se olviden de su trabajo, es parte importante de la calificación para ustedes, ¿sí? Es individual y tienen hasta el viernes a las 12 de la noche, porque según Natalia dice que lo va a enviar a las 11:55. Muy buenas noches, gracias.